Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí sigue la W. Muchas gracias por su sintonía y por estar conectados a esta hora a través de las plataformas digitales que también hacen parte de esta señal que llega a lo largo y ancho de Colombia a través de las frecuencias de W Radio, pero que usted también puede seguir desde cualquier lugar del planeta conectándose con nuestra señal en vivo en YouTube. Búsquenos como W Radio Colombia, así como Facebook, en donde estamos en vivo, Facebook Live W Radio Colombia. Y Andrea, la invitación también para que se suscriban al podcast de Sigue la W a través de cualquiera de las plataformas para descargar podcast que usted puede encontrar para tener en su dispositivo móvil. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, extrañando Cartagena, pero bien. Sí, pero trae usted de todas formas un poco de esa deliciosa brisa marina que ayer le abrazaba. Sí, estuvo muy bueno ese encuentro de todo el equipo de Prisa y ya estamos aquí de regreso para hablar además de la jartera que producen ciertas cosas, ¿no? Es un buen numeral, ¿sabe? Numeral, estoy harto. Insistimos, lo pusimos con Ajá, J, aunque en castellano correcto se debería poner con H, ¿no? Que es estoy harto, de artera, de claro. hartazgo. Pero mire que también como en los regionalismos, colombianismo, pues está reseñado con J. Y además, ¿sabe quién lo inspiró? El representante navastalero, ¿no? Sí, representante Germán Abastalero del Polo Democrático, le hicieron un homenaje en el Congreso de la República por su trayectoria como parlamentario, pero además él dijo, estoy harto del centralismo, de que se mire solamente Bogotá y las regiones, ¿qué pasa con eso? Y por eso lo vamos a tener a la 1 de la tarde. Dice @marroquín Diego, numeral, estoy harto de comer arroz chino los domingos. Ese es muy plato de domingo, además de Sí, casa como grande, que ¿no? Porque es que así. usted pide Y una eso bandeja rinde. y eso, sí, eso rinde almuerzo, Ajá. comida y le queda para Y el desayuno. calentado. Sí, y además que Ah, con bueno. pocas ganas de cocinar el domingo, entonces pidamos arroz chino, sí. Sí, además que trae todo, ¿no? Porque entonces Sí. trae un poquito de redes ahí, Uy, ya me antojé, ¿sabe? vienen unos camaroncitos, algunos Ay, un poquito sí. como secos. Es Eh, el, dice que el trae arroz de la casa es el camarones, que trae camarón, nos dice, claro, que es el especial, el sí, especial. pero hay Nos algunas recuerda aquí veces que Alfredo. dice, sí, tienes razón, algunas veces dice que trae camarones y uno ni los ve. No, trae uno. Uno. Uno y está como tan enrollado sobre sí mismo que ya no parece camarón. Sí, 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 ni se nota. Y usted a veces le echa, Andrea, Ajá. gracias a Marroquín Diego por ponernos Por este tema, antojarnos, eh, gracias. esa salsita como color naranja que es como radioactiva, Eso le la agridulce, es pero radioactiva, sí. Yo no sé qué le echarán a esa. usted no sabe muy bien de qué es, pero sabe rico. Y usted pide varias salsitas de esas. Por favor, écheme harta salsa porque somos aquí Que varios. dependiendo de su restaurante chino favorito puede Ajá. venir o en tarrito o en bolsita. Si viene en bolsita, viene más radioactiva Es todavía. muy radioactivo. Sí. Tan radioactivo que usted no sabe cómo abrir la bolsita, entonces cómo termina dándole a la una punta, un pico a la bolsa y se lo convierte como una manga de pastelería. Qué descriptivos con el arroz chino del que No, está pues es harto que nuestro tuitero. quien no haya pedido arroz chino Me un domingo antojé. con Coca-Cola 2 litros, 2,5 litros, si es posible, Sí. y eso Y eso rinde. rinde, rinde mucho. Es que Si usted tiene le una visita, ese es el mejor. ahí Sale sale. de paso. Bueno, numeral, estoy harto. Dice @Andrade Sony, numeral, estoy harto de los medios de comunicación y muchos de sus periodistas que trabajan en función de un político, que se empeñan en desprestigiar al que no sea su candidato de turno, candidato del gobierno, del uribismo. Ese sesgo es de lo más corrupto. Numeral, estoy harto. Mire este que dice Sandro. ¿Qué dice Sandro? Numeral, estoy harto. Esto es una misión para Mauricio Beltrán. A ver. Estoy harto que en Maicao sigamos consumiendo Ah, agua no apta para el consumo humano. ujú. Sí, a propósito de los Mm, temas que Mauricio le ha puesto la lupa está bastante bueno bien, eso. el departamento de La Guajira y el agua que escasea en un departamento tan rico, ¿no? En teoría, tanta Por plata que le entra, pues pero las no se ven regalías los del proyectos para carbón. ¿Ah? abastecer de agua a toda la población, sí. @árbol1930 ya almorzó y nos dice, numeral, estoy harto después del sancocho de pescado que me comí. Es que esa es otra de las acepciones ¿Interpretación? del harto, ¿no? Entonces, Ah, harto es estar lleno, apilado. ¿ah? Harto es estar repleto, harto es estar aburrido. Sí. Dice, por ejemplo, @Abaraín, numeral, estoy harto de la campaña política y de los políticos del Uy, país. sí, ya por estos días como que da Mm, jartera
tantas discusiones, pero ya Estamos a falta 11 poco. días, Andrea. Sí, ya. 11, seguimos en esta cuenta regresiva. Dice @esteljoyita, numeral, estoy harto de la discriminación y del matoneo a quien piensa diferente. Aquí se Mm. ganó su retweet. Sí, porque además vamos a hablar de discriminación, ¿no? Mm, A propósito de ese numeral y de lo que se discutió en el Congreso de la República respecto a las personas gay y lo que sí. le sucedió a Mauricio Toro, representante de la Cámara del Uy, Partido uy, uy. Alianza Verde. Óigame, nos escribe don Jorge William Sánchez, anticipándonos al tema que tendremos más adelante del proyecto que busca proteger cuevas y cavernas en Colombia. Y nos manda unas fotos impresionantes de las catedrales subterráneas Ujú. del Peñón Santander, Sí, he escuchado, no he podido pero qué conocerlas, pero es impresionante. estalactitas y estalagmitas, más grandes que usted, Andrea. Yo Ish, creo que de 2 metros impresionante. de altura. Uy, le tengo que ¿Ah? confesar que a mí me cautiva las cuevas y todo lo que se encuentra en ellas, pero me da un poquito como de susto, un poquito de claustrofobia en algunas de estas cuevas. Pero si uno va acompañado, bien, No, eso, ahí mata el sabe susto. cuál es el reto de esto? Mire, además aquí me está también completando Alfredo los estalagnatos, que es cuando se unen las estalactitas y las Mm, estalagnitas, que se unen. ¿Sabe para qué tiene que prepararse usted? Y esto lo vamos a ver ya cuando entremos en Sigue la W en digital a hablar del tema de las cuevas, ujú. para reptar mucho, porque hay puntos en donde Uy, usted en la sí, cueva entra, le toca arrastrarse, no hay otra irse de manera. lado y como Serpiente. una serpiente irse deslizando para poder llegar al otro lado. Sí, es que esa es la parte que me da como un poquito de claustrofobia. Pero créame que la Vale la pena, experiencia vale la pena. toca Es hacerla. algo que puede llegar a ser un poquito agobiante, Ujú, y más aún si usted padece de claustrofobia, ujú. pero el espectáculo es increíble. ¿Sabe No, vale dónde la hay pena. también unas cuevas muy interesantes? En ¿Dónde? Tolú Viejo. ¿Sí? Antecitos de Tolú, que Ujú. está Tolú Viejo, usted se monta ahí, anda por la montaña, tiene que ir con guía, Con porque si guía, no, de ahí claro. nunca sale, No, no sale pues nunca. sí, 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 tiene que ir con Y, guía. y vive usted la experiencia de adentrarse en unas cuevas y unas cavernas que son impresionantes. Espectaculares. Y es que ese tema cobra importancia porque ese proyecto de ley que pretende conservar como patrimonio, pues también estas cuevas, estos paisajes, estaría pendiendo de un hilo, no en la cueva floja, sino en la cuerda floja en Mm. el Congreso de la República. Así que les vamos a hablar de eso también. Numeral, estoy harto. Dice, ya vamos a ir con nuestros invitados, que además son testimonios reales de lo que pasa en estos centros de reconversión o en estos lugares que, administrados en muchas ocasiones por iglesias, buscan cambiarle la mente a las personas. A veces es un lavado cerebral, pero en otras ocasiones se linda con la tortura. Por eso queremos tener este testimonio vivo para además acompañar la denuncia que fue hecha esta mañana muy temprano aquí en la W, perdón, por el representante de la Cámara, Mauricio Toro, sobre cómo buscan censurarlo prácticamente, buscando apartarlo de la discusión de un proyecto de ley que él mismo presentó para Ujú. acabar con los centros de reconversión. Pero le leo antes 3 comentarios más que diga con el numeral estoy harto. @Torrado Jaime dice, numeral, estoy harto de que no escriban ni pronuncien bien el castellano. Harto, con H, gústele a quien le guste. Don Jaime, yo por eso aclaré que era por acoger esa expresión muy local, muy nuestra, que Sí, convierte esa H en una J. Harto. harto. Dice Mire, Héctor Manuel Cruz 2. Esta es una historia que también la vamos a hacer con Mauricio Beltrán. Dice ujú. numeral, estoy harto que el B de Cartagena no responde por los dineros que invertimos hace 5 años. Uy, no, qué pesadilla. Ujú. 5 años. Y dice @Aleja Uribe T número, le estoy harto de la lluvia, de la gripa, de la tos, de COVID y de todos los virus. Numeral, estoy harto. Sí, Bien, toca ¿no? seguirnos cuidando porque está ahí rondando el COVID Le y leo otros este virus. último de @Jess Caicedo y nos vamos con nuestra historia. Jess Caicedo dice, numeral, estoy harto de la robadera, de la corrupción, de la justicia colombiana, de los politiqueros, de la impunidad. Basta ya. ¿Será que nunca se podrá cambiar este país que tanto lo necesita? Hmm. Numeral, estoy harto. Ese es nuestro hashtag y nos vamos con nuestra primera historia. La invitación es a que se conecte ya con nosotros.
Mamá, llegó la hora de poder estudiar gratuitamente en las universidades públicas. Mijo, y también condonarán las deudas que tenemos con el ICETEX. Por eso, toda nuestra familia va a votar por Gustavo Petro este 19 de junio. Sí, mamita, Petro es el único candidato que tiene un compromiso con nuestra familia y siempre ha cumplido su palabra. Gustavo Petro, presidente. Publicidad política pagada. Sigue la W, también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Ya estamos con ustedes a través del YouTube Live y del Facebook Live, así como en wradio.com.co. Gracias por conectarse con la imagen en video, en vivo, que tenemos desde los estudios de W Radio para ustedes. Y ya sabe Andrea, pero por si acaso se lo repito, ¿Sí? Sigue la W está en podcast. Buenísimo. Sigue la W, también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Así que ya sabe, a través de cualquiera de estas plataformas usted ya puede empezar a seguir Sigue la W y escucharnos cuando quiera, siquiera antes de dormir. Sí, chévere. ¿Por qué no? A las 10 de la noche usted dice, Lo arrullamos ahí Quiero- con temas, denuncias, entrevistas. quiero que Andrea me hable al oído. Uy, bien. Ah, ¿por qué no? Diego Rivera está con nosotros y le damos la bienvenida a Sigue la W. Diego, gracias por conectarse a esta hora. Muy buenas tardes. Diego, actíveme por favor el sonido porque tengo su micrófono cerrado. Eso, ahora sí. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hombre, gracias por conectarse con nosotros y sobre todo, pues, por querer contar esta historia, que es una historia que muchas personas han tenido que vivir. Pocos se atreven a contar, ya sea por miedo al que dirán, ya sea por miedo a que los juzguen incluso en sus propias casas, pero que es necesario hablar de ellas si es que algún día esperamos que esto no se repita en Colombia. Terapias de conversión. ¿Usted qué fue lo que tuvo que vivir, Diego? De, digamos, de título, terapia, en todo el sentido de la palabra, pues, Ujú. en donde, pues, precisamente lo que nombrabas hace un momento, por un concepto cristiano que no aplicamos muy bien, pues decidimos que no estamos bien con nosotros mismos y eso es lo que nos hacen creer. Entonces, pues, en mi adolescencia, pues, empecé a descubrir mi sexualidad. Mi familia se terminó enterando y a raíz de eso, como somos de una familia cristiana desde hace rato, se dieron cuenta que era homosexual, me empezaron a meter a terapias, a psicólogo cristiano, grupos de apoyo cristiano, y digamos que en estos grupos y en el psicólogo, pues toda la temática era enfocada a una especie de heterosexualización. Entonces, pues digamos, me parece un punto de vista sesgado. Y a la final pues yo al psicólogo no le voy a decir mentiras. No le voy a decir mentiras a usted, pero al psicólogo le decía muchas mentiras. Pero venga, Diego, terapias o procesos de heterosexualización, dice usted. Eso significa que en esas terapias de grupo, en esas sesiones con el psicólogo, a usted le decían, tú tienes que cambiar, usted tiene que empezar a mirar a las mujeres, tiene que desear a las mujeres. ¿Qué era el mensaje o qué era lo que le estaban diciendo a través de esas terapias o esas sesiones? Sí, básicamente era enfocado a que el estado natural era que me gustaran las mujeres. Entonces, digamos que era enfocado a un proceso cuyo fin era que me gustaran las mujeres. Ujú. El estado, y ellos utilizaban eso, el concepto de estado natural, o sea, la naturaleza lo hizo así, usted tiene que entonces actuar de determinada manera. Sí, digamos que, y la Biblia se presta también mucho para argumentar esta posición, ¿no? En donde lo normal o lo natural es que el hombre esté con una mujer y no con otro hombre.
Ujú. Entonces, digamos que sí estaba bien enfocado a esa normalidad que nombra la Biblia muchas veces. Y esas sesiones, ¿durante cuánto tiempo se prolongaron? Bueno, la terapia total, me parece que comenzó con las sesiones, pero no terminó ahí. Ajá. Eh, Esas sesiones más o menos fueron 6 meses, donde pues estuve con acompañamiento del psicólogo, a él le decía muchas mentiras, pero a la final, digamos que por presión familiar y por presión del psicólogo y de los grupos de apoyo y el contexto cristiano y amigos, uno termina creyéndose el cuento, y fue mi caso, ¿no? Yo me terminé creyendo el cuento que, pues, que estaba algo mal conmigo, que tenía que cambiar y decidí meterme en el cristianismo con toda, como Ujú. dice. Y Entonces, ahí el entonces proceso, se pasa a otra etapa del proceso. exactamente. Y Entonces ya es la etapa en donde es peor, porque yo ya me comí el cuento. Entonces esa etapa de yo comerme el cuento e intentar cambiar duró más o menos unos 5 años. Mm. Diego, ¿en qué momento esto se vuelve para usted algo que no está bien con su esencia, con lo que usted simplemente es? ¿En qué momento usted se dio cuenta que estas terapias de conversión estaban afectando, no sé si su dignidad, su integridad como persona? Eh, Fue en el momento en que dejé, o no, me di cuenta que el ideal que yo tenía del grupo con el que yo me reunía, grupo cristiano, era diferente al mío y que no era necesario que yo siguiera un ideal colectivo, que además no se cumplía, ¿no? Pues porque no son todos, pero pues digamos que el cristianismo está lleno de, de dobles vidas, ¿no? Entonces me enteré de muchas cosas, me enteré de personas dentro de la iglesia pues que estaban practicando actos homosexuales. Sin embargo, lo que se dedicaba, y no solo eso, digamos que más allá de los actos homosexuales, era pues predicar que uno se niegue a uno mismo en todo el sentido de la palabra, si seas homosexual, heterosexual, en todas tus debilidades, entre comillas. Te hacen creer eso. Yo en mi caso lo vivía, lo practicaba, pero llega un momento en donde te das cuenta o en mi caso, que era el único y Ujú, que todos los demás hacían lo que querían. Entonces me decepcioné un poco del grupo, pensé en qué estoy haciendo con mis años juveniles. ujú. eh, y en el fondo yo sabía que no estaba siendo fiel a mí, entonces comencé un proceso que fue aún más duro, que fue el Sí. de construcción mental de ese concepto que yo tenía de ser un hombre, entre comillas, pues que hace las cosas bien. Claro. Aquí el contexto para quienes de pronto, Juan Pablo, no escucharon la entrevista más temprano en la W, cuando se le preguntaba a Mauricio Toro por qué razón lo estaban recusando por ser homosexual, en la discusión del proyecto de ley que busca prohibir estas terapias de conversión. Estamos hablando con personas que han estado en estas terapias y que han generado tanta polémica. Diego, yo quiero preguntarle cómo funcionaba una rutina normal de esas terapias. ¿Llegaba usted? ¿Qué le decían las charlas exactamente con quién? ¿Qué tenía que hacer usted de tal vez tareas, trabajos en su casa? Y si esto rayaba en algún momento con maltrato psicológico o no. Mm, las terapias, y como yo te decía, el proceso como tal de una terapia, digamos que cuando yo estaba con el psicólogo, pues tenía que ir, no sé, 2, 3 veces por semana a hablar de qué había hecho. En mi caso, yo en ese momento tenía novio, si seguía con el novio, si no seguía, pues yo en ese momento pues, no decía lo que les decía muchas mentiras. Pues entonces yo decía prácticamente lo que el psicólogo quería escuchar. El maltrato psicológico yo creo que va más allá o sea, no, yo no sentía maltrato psicológico por parte de las personas, sino por parte mía. Entonces, porque yo a la final me comí el cuento. Entonces, el que se maltrataba psicológicamente
era yo mismo, creyéndome todas las cosas que de pronto me decían o que dice, o que dicta una doctrina, Sí. porque a la final yo terminé pensando que yo estaba mal. Entonces me miraba al espejo y simplemente con no estar conforme conmigo mismo, a veces incluso hubo actos de tal vez de autolaceración y no aceptarme. Ese era el maltrato psicológico real, como la no aceptación constante porque pensaba que yo estaba mal. Diego, ¿usted siempre fue voluntariamente? Al principio no, Ujú. digamos esos primeros 6 meses no, pero lo que les contaba ya, en mi caso específico, yo sí me comí el cuento. Bien. Entonces No, me no se me desconecte, convertí cristiano, pero así sí, súper mega cristiano, no se me más que un desconecte, testigo de Jehová. Diego, porque quiero saludar a otro invitado. Él se llama Daniel Nogueira. Y quiero saludar a Daniel con un comentario que estoy leyendo aquí en el chat del YouTube que dice Javier Patiño, jamás se obliga a alguien a tomar tales terapias. Realmente no hay centros dedicados a este tipo de prácticas. Daniel, usted estuvo en un centro internado. ¿Usted llegó a ese centro voluntariamente? Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Hola, buenas tardes a todos y bueno, gracias por el espacio para compartir. No fue de manera voluntaria. Realmente recuerdo que la primera vez que conocí un centro de conversión era una terapia relacionada con una iglesia evangélica muy grande aquí de la ciudad de Bogotá. Y pues cuando digamos que asistí una sola vez y cuando comencé a ver las dinámicas de lo que sucedía con las personas que estaban asistiendo a ese tipo de reuniones, me di cuenta que no era un lugar en el que yo quisiera estar, me di cuenta que había alguna forma de manipulación de conducta y de pensamiento de la cual yo no quería ser parte. 2 años después, aproximadamente, un día yo estaba acostado en mi cama durmiendo. Llegó mi mamá y mi mamá le garantizó acceso a 3 personas que hacían parte de una fundación, también se denominan como un centro teoterapéutico aquí en la ciudad de Bogotá, y esas personas ingresaron y sin mediar palabra me sometieron en mi cama, me amarraron de una forma completamente irregular, sin ningún tipo de tamizaje médico y sin ningún tipo de orden judicial. Me subieron en un taxi y me recluyeron en este centro por 11 días. ¿Centro teoterapéutico, me dice usted, Daniel? Sí, así es como ellos lo denominan, se denominan como un centro teoterapéutico y pues teniendo en cuenta esa definición, las personas que están allá recluidas son obligadas a participar en prácticas religiosas, independiente de que sean o no en las que ellos creen, y digamos que el negarse a participar puede conllevar a castigos, en mi caso conlleva incluso agresiones físicas. Sí, pues mire la diferencia entre el testimonio de Diego. Diego nos dice que no era obligado a ir, pero que sí era un trabajo psicológico, pues que él se estaba agrediendo al mismo, según después él reaccionó. Pero la diferencia con Daniel es que él nos dice que lo amarraron a la cama y se lo llevaron en un carro obligado y que incluso estaba teniendo tortura física, Daniel. ¿Quiénes le hacían esto a usted? ¿Y qué le decían mientras que lo agredían, incluso físicamente? ¿Esto era para que usted se convirtiera a alguna religión o le reprochaban su condición homosexual? Pues de acuerdo a lo que, es decir, para mí nunca fue claro la razón por la que yo llegué al centro teoterapéutico, porque primero nunca fue algo que se me consultara antes de que sucediera. Como les comentaba al inicio, simplemente mi mamá abrió la puerta de mi habitación, 3 hombres ingresaron, me sometieron entre los 3, me pusieron amarres industriales en las manos, consiguieron un taxi y me llevaron a este centro. El trato siempre es un trato supremamente hostil. Y dentro de las primeras cosas que hicieron, recuerdo que es un edificio de 4 pisos, me llevaron al 4.º piso, que es un lugar en donde funciona como un depósito de implementos de aseo y demás.
En ese lugar había varios internos, me estaban esperando, sabían exactamente lo que estaba pasando, me tuvieron amarrado por un rato más, les pedí que por favor me soltaran las manos, no podía hacer nada más que me soltaran las manos, que quería descansar. Después de soltarme las manos, procedieron a cortarme el pelo, me raparon completamente, me hicieron desnudar delante de ellos, me hicieron hacer cuclillas, me hicieron toser desnudo frente a ellos. Durante los siguientes 4 días estuve durmiendo en una colchoneta, tirado en el piso, en el mismo depósito, compartiendo en condiciones de hacinamiento con otras 4 personas. Al día siguiente que yo estuve allá, llegó otra persona que iba a ser interna por consumo de sustancias psicoactivas, todavía estaba bajo el efecto de las sustancias, y lo acostaron justo al lado mío, y el procedimiento era exactamente igual con todas las personas que llegaban, es decir, todas las personas que llegaban los metían al depósito, les cortaban el pelo en contra de su voluntad, los hacían desnudarse, básicamente, bueno, nunca estaba en una cárcel, pero es como lo que se ve, el tipo de Claro. requisa que hacen en una cárcel. No, Daniel, es que usted lo que nos está relatando es espeluznante porque es que eso parece una escena de una película de espías de tortura y pues es terrible lo que usted nos está diciendo, cortada de pelo, le pegaban, se lo llevaron a la fuerza. Usted nos relata que por lo menos estuvo ahí 4 días. En esos 4 días, 11 anoté yo acá. 11 11 Sí, días, 4 días lo tuvieron fue en la inicialmente. colchoneta. y, ok, Ajá. en esas condiciones ya en un cuarto más oscuro y después lo pasaron a otro sitio. Daniel, ¿y usted en esos días cómo eran también sus noches? ¿Había una persona vigilando siempre, había cámaras de seguridad? ¿Y qué le decían mientras que lo torturaban? ¿Que esto le pasa por tal situación o usted tiene que dejar de ser? ¿Qué le repetían? Mm, bueno, yo recuerdo que cuando me estaban amarrando, en el momento en el que me iban a sacar de la casa, pues yo pregunté qué estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. Y no tengo muy claro, en algún momento alguien me respondió, no sé si fue mi mamá o fue alguna de las otras 3 personas que estaba participando, me dijeron algo para ayudarlo. Ya en el centro como tal, las primeras 4 días estuve quedándome en el depósito de los implementos de aseo. Allí dormía con las personas nuevas que iban llegando. En esos días, digamos los primeros 2 días, llegaron 2 internos nuevos con el mismo procedimiento, la calveada, la requisada además. Y hay digamos que hay como una norma que se llama la pauta del cero, y es que las personas que llegan nuevas no tienen derecho a hablar con nadie de la casa, a no ser que sea alguien tenga pues una posición de mando o lo que ellos llaman líderes. Esos días pues simplemente me tuvieron ahí acostado frente a es decir, al lado de una poseta que ellos mismos decían que en la administración anterior de la fundación la utilizaban para llenarla de agua y torturar a los internos, es decir, meterlos en la cabeza y ahogarlos. Ahí pues no tenía permitido hablar la mayor parte del tiempo. Cuando me permitían pararme de la colchoneta simplemente era para alimentarme, y después tenía que volver y pasar el resto del día en las colchonetas. Después de eso me pasaron ya como a una habitación conjunta en donde duermen más o menos unas 60, 70 personas en unas condiciones de salubridad pésimas, en un baño que no tiene ni siquiera una puerta, y como no tenía camas ni nada, pues seguía durmiendo en una colchoneta, en unas condiciones higiénicas deplorables y al lado del baño. Entonces digamos que dormir no es fácil, Sí. porque generalmente hay vigías, siempre está como alguien está vigilando, siempre alguien está paseando, y en el piso superior, en donde está el depósito, era muy complicado dormir porque al lado queda la cocina y las personas que se encargan de hacer, pues de mantener como los alimentos y demás, a veces trabajan hasta las, no sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana, que son internos del lugar. Entonces siempre hay ruido constante y siempre hay alguien que te está vigilando. Daniel, yo vuelvo a preguntarle esto porque necesito volver con Diego y además tengo otro invitado que nos quiere también contar su historia, pero usted nos dice que estas personas que se lo llevaron usted a este centro teoterapéutico llegaron a su casa porque su mamá misma fue quienes les abrió la puerta y los
prácticamente que los invitó para que se lo llevaran a usted. Sí, así fue. ¿Y usted en algún momento dijo, yo no quiero estar aquí, déjeme salir? Desde el primer momento en el que yo entré al edificio, pues como estaba atado de manos y demás, me alcanzaron una silla para poder sentarme. Comenzaron a hacerme preguntas como de mi nombre, yo qué hacía y demás, y yo pues me negaba a responder. Y la respuesta de ellos siempre era como, tranquilo, chino, no diga nada, que su mamá nos va a decir lo que nosotros queramos saber. ¿Usted trabajaba en ese momento? Sí. ¿Y qué pasó con su trabajo? Porque si usted lo encierran y no tiene cómo comunicarse, pues lo botaron, me imagino. Claro, digamos que afortunadamente para mí fue una cuestión de 11 días. A los 11 días yo pude salir. Cuando salí, obviamente ya tenía una notificación de abandono de cargo en mi trabajo, porque pues era imposible para mí cualquier tipo de comunicación. No tuve acceso a un teléfono celular, no tuve acceso a internet. Entonces, pues básicamente es no solo con el trabajo, no solo con la vida laboral, sino la vida personal también de alguna manera como que se resetea. Es como un antes y un después, porque evidentemente no se sale de un lugar de esos en las mismas condiciones en las que se. Escribe Marilyn Castiblanco, Andrea. ¿Qué dice Marilyn? Ese lugar al que fuiste, imagino le habla a Daniel, no puede ser un lugar cristiano. Así no se trata a las personas en las iglesias que realmente aman a Dios y al prójimo. Daniel, ¿este era un lugar que tenía algún sello religioso? Sí, claro, es decir, desde el nombre mismo del lugar es un centro teoterapéutico. Las jornadas para las personas que llevan más de 3 días en el lugar es que más o menos a las 5:30 de la mañana ponen música evangélica a todo volumen, las personas se levantan, pasan a la ducha, desayunan y digamos que el programa terapéutico que brinda el centro en general son actividades religiosas, es decir, se asiste en un día perfectamente a un culto, a un devocional, a espacios de oración, pero realmente digamos que asistencia psicológica, un tipo de asistencia profesional que pueda ser útil para el tipo de condiciones que ellos dicen tratar, no se encuentra. Diego, vuelvo con Diego Rivera. Diego, ¿usted había oído hablar de sitios así o en el caso suyo, que también pues estuvo en una terapia de conversión, pero ya en un grupo con psicólogos y demás? ¿En algún momento se escuchaba hablar de este tipo de lugares o incluso le amenazaron con llevar a un espacio como este de teoterapia, perdón? No, pues la verdad no. Y me sorprende, digamos que he escuchado pues, terapias incluso un poco más intensivas que las que yo tuve, digamos que con psicólogos y grupos de apoyo, ya digamos en un grupo en donde se habla, se discute y se promueve el negarse. En ese grupo nunca participé, pero nunca había escuchado de lo que pasó, por lo que pasó Daniel en este tipo de lugares, que pues me sorprende y lo siento mucho. Pues que mire, en el Congreso de la República, desde donde parte de todo este tema, Mauricio Toro pues estaba impulsando este proyecto de ley para prohibir, eliminar las terapias de conversión. Y pues la representante Ángela Sánchez, usted sabe, Juan Pablo, que ella es del partido Cambio Radical, escribió en su cuenta de Twitter: lo logramos, con argumentos evidenciamos las fallas del proyecto de ley 461 de 2022 que restringía la posibilidad de personas que quisieran transitar de orientación homosexual a heterosexual, gracias a las organizaciones que nos acompañaron en la oposición a este proyecto. Y le contestó un joven que se llama Camilo y escribió: yo fui víctima de su iglesia, representante. No son simples consejos ni oraciones. Su predicación está destinada a convencer a jóvenes como yo de que su orientación sexual y de género está mal, que nunca seremos dignos de la comunión con Dios si no cambiamos. Saludamos a esta hora a Camilo. Camilo, gracias por acompañarnos y cuéntenos su testimonio, lo que usted le está respondiendo a la representante Ángela Sánchez. Sí, hola, buenas tardes. Yo llegué a esta iglesia, a la iglesia de la representante Ángela Sánchez Leal, cuando tenía 14 años, y en ese momento inicié un proceso donde me ofrecieron, digamos, arrepentirme de mi homosexualidad. Obviamente a los 14 años uno no tiene las herramientas para decidir abiertamente y libremente
si quiere tomar una decisión como estas. Entonces empezó un proceso que, si bien no fue tan invasivo como el testimonio anterior, está siempre orientado a crear una culpa de que lo que sientes está mal, y si quieres pertenecer a la iglesia, si quieres llegar a la salvación, tienes que arrepentirte. Tienes que empezar un proceso donde dejas como todos tus comportamientos y adoptar otros comportamientos más heteropatriarcales y más parecidos al modelo que ellos tienen de la sexualidad. Camilo, ¿y usted cuando asiste de tan joven a esta iglesia, usted tuvo también que vivir tortura como nos contaba Daniel Nogueira, o cuál fue el trato que le dieron exactamente y en qué momento usted dijo, no más, no quiero dejar de ser gay? No, mira, como te digo, no fue un proceso tan fuerte. Todo mi proceso fue voluntario de alguna manera, pero creo que eso demuestra que las terapias de conversión tienen un espectro muy amplio y no siempre se presentan de la misma manera. En mi caso era siempre un discurso que, si bien no te obligaba, te creaba una culpa. Y en esta iglesia a ellos no les sirve que sea un simple asistente, sino que ellos quieren que sea un líder que lleva a más personas. Y para ser un líder tienes que estar santo de alguna manera. Entonces está esta presión de tengo que predicar el evangelio, y para predicar el evangelio tengo que arrepentirme de mis pecados. Me di cuenta de que todo esto estaba mal y que le estaba afectando a mi vida, que me estaba generando episodios depresivos, episodios donde decía básicamente que me quería morir por la presión que sentía encima. Cuando llegó la pandemia, de alguna manera me pude alejar de estas reuniones y pude ver desde lejos como todo lo que había pasado en los 3 años que estuve en la iglesia. Óigame, Camilo, ¿y cuál es el principio que al interior de la iglesia mueve esta estrategia o esta búsqueda del cambio? Es que Dios, y aquí por supuesto estoy entrando en una hondura teológica, pero Dios no quiere a los homosexuales. Sí, en la Biblia hay varios versículos donde se señala abiertamente. La Biblia no usa exactamente el término homosexual, usa el término más de los hombres afeminados, los que se echan con hombres, y ellos usan estos versículos. En el libro de Romanos hay uno, en el libro de Primera de Corintios también, para demostrar que la homosexualidad no es algo natural y no va conforme al modelo de Dios. Entonces ellos usan estas predicaciones para demostrarte que lo que sientes está mal, y que si queremos de alguna manera entrar al reino de los cielos, porque cuando el apóstol Pablo habla en Romanos, es muy claro de que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Y si estás en una iglesia es para ganarse la salvación y una relación con Dios. Y para hacer eso, pues lógicamente tienes que seguir lo que dice la Biblia, y la Biblia indica claramente que los afeminados no irán al reino de los cielos. ¿Y dónde está la prédica del amor? Pues porque tenía yo entendido que si hay una columna vertebral, sobre todo en el Nuevo Testamento, es el amor al otro, sin distingo de nada. Claro, y tergiversan un poco el concepto a su favor, y es que el amor de Dios se demuestra en la salvación. Y si Jesús murió por mí, para perdonar mis pecados, entonces el amor de Dios está en que yo me arrepienta y mediante ese perdón entrar al reino de los cielos. Entonces básicamente el amor de Dios está demostrado en que yo me puedo arrepentir y cambiar mi homosexualidad, y de esa manera voy a ser partícipe de la gloria que Él ganó por mí en la cruz. Diego, vuelvo con Diego Rivera. Diego, ¿usted cuánto tiempo duró yendo a estas terapias y acudiendo a estos grupos que al interior mismo de la iglesia buscaban modificar su orientación de género? Pues en principio 6 meses, fuertes, Ujú. pues digamos un poquito orientados a eso específicamente. Y luego 4 años y medio más o menos, parecido a Camilo, Sí. en donde yo ya me había comido el cuento de que yo ya estaba mal y que tenía que cambiar. Igual que Camilo, pues también pasaba por episodios depresivos, y me llevó, todo ese proceso me llevó a reflexiones importantes sobre el cristianismo y sobre realmente qué es esa palabra de cristiano. Ujú. Si es seguir lo que Pablo escribió de pronto en sus cartas, que y odio contrarias a lo que decía, pues, todas las historias y las parábolas que conocemos de Jesús, en donde él solo predicaba amor. Entonces, se me desvirtuó un poco, se me quitó un poco el mito de la Biblia y de Dios,
como todo lo que Pablo escribe, y más bien empecé a tomarlo como exclusivamente lo que Jesús vivió, porque si no, pues, no hubiera logrado aceptarme después de. O sea, usted tuvo que hacer una interpretación propia de las escrituras para poder aceptarse a sí mismo. Sí. Daniel, en el caso suyo, usted hoy día, ¿cuál es la relación que tiene con la iglesia? Eventualmente con esa misma iglesia que terminó encerrándolo en el centro teoterapéutico del cual nos ha contado. Bueno, yo crecí en un colegio de curas, además de crecer en un colegio de curas, mi mamá es evangélica. Y digamos que siempre he tratado como de respetar muchísimo el credo y la forma que cada persona encuentra de encontrarse con su ser supremo, como lo quieran llamar. Mi relación con este tipo de iglesias en este momento es un poco, sí, reactiva, definitivamente. A partir de lo que he escuchado y a partir de lo que viví, me he dado cuenta que para muchas personas su forma de vivir la fe es, digamos que convertir a otras, y si no lo pueden convertir a través de la palabra, lo convierten a través de los hechos. Y fue un poco lo que me sucedió a mí. Entonces, pues por lo menos en este momento, mi actitud o sí, mi perspectiva frente a este tipo de iglesias es completamente renuente. Camilo, ¿y en su caso? En mi caso, no, siento que después de que salí de la iglesia he tenido como un bloqueo en esa área y es difícil volver como a establecer una relación con Dios una vez te han vendido este Dios que castiga, que no te quiere tal y como es. Entonces es un proceso largo de comprender que primero lo que sientes está bien, expresar tu sexualidad y tu género como lo desees está bien. Y después de comprender eso es otro proceso muy largo de construir a Dios y de construir todos los preceptos que te enseñaron de Él para poder acercarte nuevamente a Él. Y es un proceso en el que todavía estoy y que creo que va a tomar bastante tiempo de lograr. Hago esta pregunta, Andrea, Sí. con mucho respeto hacia cada uno de nuestros invitados, sobre todo porque es que esto afecta pues una relación que es, no hay nada más personal, Andrea, que la relación que uno tiene con Dios o con sus creencias. Sí. Y encontrarse de repente uno en un escenario en donde sus creencias chocan contra usted mismo, pues sin duda alguna afecta eso que se convierte en una columna que sostiene a una persona, como puede ser el creer en un Dios, en una iglesia, en fin, en unos textos sagrados. Y por eso me llama mucho la atención, porque Claro. es poner a la persona contra la persona. Sí, claro, y también haciendo una reflexión que no quiere decir entonces que todas las personas que creen en Dios o que son católicas o que son cristianas avalan este tipo de prácticas o que entonces todas las religiones tienen la culpa, porque aquí pues las responsabilidades también tienen que ser Sí. de cada quien y responder incluso hasta las autoridades si hubo tortura, como nos explicaba No, es terrible. Daniel. Oiga, es más, me queda una pregunta final Ujú. para Daniel, Andrea, y es inspirado en algo que escribe CS a través del YouTube, porque escribe en el chat: ¿dónde queda ese sitio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede comprobar que lo que usted dice es cierto? Daniel, por supuesto, entenderé si usted no quiere revelar esto aquí en vivo, pero usted nos puede decir, o usted nos podría incluso llevar al lugar donde lo tuvieron encerrado, donde lo tuvieron en esas condiciones que nos dijo, bajo torturas, en medio de una terapia que se desarrollaba en un centro teoterapéutico. Usted nos podría decir eso, si lo quiere decir abiertamente, adelante, pero si no, usted podría llevarnos allí para comprobar lo que usted nos ha señalado. Sí, claro que sí. Pues el lugar se llama Fundación Vuelve a Soñar. Tiene dos sedes en la ciudad de Bogotá. Una está ubicada en la localidad de Engativá y otra está ubicada en la localidad de Kennedy. Yo estuve interno en la sede que queda en la localidad de Engativá. No, Bueno, lo y es dijo con que, nombre propio, Andrea. claro, con nombre propio, pero yo insisto también en algo, independientemente si están hablando de Dios o no, es que eso no se puede escudar. Si estaban haciendo tortura, pues tendrán que responder, incluso también ante las autoridades, porque es que la tortura no es posible, está tipificado, entonces no se puede permitir esta situación.
Así es. Pues Diego, Daniel, Camilo, a ustedes muchas gracias por conectarse hasta ahora con nosotros en Sigue la W, darnos este testimonio que debe servirnos como reflexión, porque efectivamente en el Congreso, y Andrea nos hacía el resumen, está en este momento surtiendo trámite una iniciativa que busca acabar con los centros de reconversión y más allá de las creencias religiosas, que son todas respetables, todas, uno tiene que pensar es cuando se le está haciendo daño a otra persona. Y ya cuando se habla de torturas, ya cuando se habla de personas que se autolaceran, cuando se habla de personas que entran en depresión porque les están hurgando en la cabeza algo que de repente no tendría por qué hurgarse, pues tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Sí, totalmente. Y mire, nos dice Andrés Vázquez, él no estuvo internado, estuvo secuestrado, hay que decirlo. Sí, Sí, pues se es lo cierto. llevaron amarrado de la casa contra su voluntad. Sí, totalmente. Daniel, muy valiente, muchas gracias. Diego, muchas gracias también por conectarse con nosotros y lo mismo Camilo, gracias. Vamos a hacer una pausa muy cortica en Sigue la W. Al regresar, tenemos, bueno, nuestro compromiso con Bochica Networks. Vamos a presentarles la favorabilidad de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández en las redes sociales y tendremos también una perspectiva de lo que pasa desde el otro lado de las iglesias en estos lugares o centros teoterapéuticos. Una pausa muy cortica, sigue la W. Minuto 60 Movistar, pues para complementar un poco más este tema, Juan Pablo, vamos a saludar al representante de la Cámara por Antioquia del Partido Liberal, Juan Diego Echavarría, quien va a votar negativo este proyecto de Mauricio Toro, pero que tiene unos argumentos distintos a la representante Ángela Sánchez. Gracias por acompañarnos, representante Juan Diego. ¿Cuáles son sus argumentos para oponerse a esta iniciativa de Mauricio Toro que busca prohibir, eliminar estos centros de conversión para parejas homosexuales, para personas homosexuales? Andrea, buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted, para Juan Pablo y por supuesto para todos los oyentes. Quiero iniciar dejando claro que no pertenezco a ninguna iglesia cristiana que no lo represente. Simplemente el día de ayer entró a debate en la Comisión Séptima Constitucional de Cámara de Representantes el proyecto de ley que presenta el representante Mauricio Toro. Lastimosamente no se alcanzó a debatir porque el ponente, el doctor Mauricio, y algunos integrantes de la comisión se retiraron del debate. No hubo quórum para decidir y por ende se levantó la sesión. Hubiera sido muy bueno e importante entrar a la discusión con los argumentos a favor y los argumentos en contra. Yo estoy en contra de cualquier tortura y de cualquier maltrato que se le realice a un ser humano. ¿Qué pasa con el proyecto de ley? Es que el proyecto de ley lo que está pretendiendo o lo que está buscando es prohibir a que un personal profesional y no profesional realice un tratamiento cuando una persona de manera libre, voluntaria y consciente asiste a él. Entonces, la argumentación del doctor Toro era, venga, pero es que lo que pasa es que se está generando un trato cruel e inhumano y unas torturas. Y le argumentábamos en la comisión, doctor Mauricio, es que eso ya está regulado en la Constitución Política de Colombia, donde está prohibido la tortura, el maltrato, el trato cruel contra cualquier ser humano. Y además está tipificado como delito en el Código Penal. La persona que se vea afectado en su integridad personal podrá acudir ante la jurisdicción penal para que efectivamente tramiten el proceso y sancionen a aquellas personas responsables de ello. Pero mire, lo interrumpo ahí porque entonces viene a discusión al escuchar estos testimonios que aunque esté regulado la prohibición de tortura en Colombia, pues hay unos casos muy específicos sobre estos llamados centros de conversión para dejar de ser gay. Por eso no es importante entonces hacer esa claridad con ese proyecto de ley. ¿Por qué votarlo negativo? Porque sí hay un vacío, parece ser, según estos testimonios. Porque entonces la persona que se quiera someter a un procedimiento y a un tratamiento de manera libre, voluntaria y consciente no lo puede hacer. Y estaríamos restringiendo las libertades profesionales de todo el sector de la salud. Si tú lees bien el proyecto de ley, habla de tratamientos que realicen personas profesionales y no profesionales.
estaríamos nosotros incurriendo en un mundo profesional de la salud diciéndole, vea, no realice el tratamiento que usted considera idóneo, adecuado y pertinente ante una persona que llega de una forma voluntaria, porque es que con el proyecto de ley se está prohibiendo completamente este tipo de tratamientos. Entonces, ¿dónde quedan las libertades de las profesiones? Claro, aunque también la polémica está, Juan Pablo, porque estos testimonios nos decían que fueron allí, pero que no estaban siendo totalmente conscientes. Sí, Y en otros o casos, que por la obligados. presión misma que se Ajá. ejerce por un tema religioso de una creencia, y terminaban entonces obligándose a convencerse de algo de lo que finalmente no eran. Ujú. Y ahí escuchábamos a Camilo y escuchábamos a Diego que sin necesidad de estar en el caso terrible de Daniel Ujú. secuestrado, pues se autolaceraron, pensaban incluso en salidas extremas a su vida porque se sentían que estaban haciendo mal y actuando mal frente Sí, a una religión o frente a la creencia que se tiene en su casa. sí. Representante, Entonces, Juan Pablo, entonces yo le hago una pregunta ahí. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es el médico tratante y la persona que asiste voluntariamente o el problema es ese centro específico? Entonces la respuesta, si ese es el centro específico, hay una ley penal que lo tipifica como delito y lo va a castigar. Pero usted, ¿por qué va a entrar a regular todas las profesiones en materia de salud a decir que usted no requiere un tratamiento cuando el médico es el competente para determinarlo y la persona de forma libre y consciente y voluntaria puede asistir? Es que cuando nosotros... sí, pero yo ahí le pongo un asterisco, representante, al tema de voluntario. Sí, sí. Porque es que voluntaria, ¿hasta qué punto, cuando usted le están diciendo desde su culto, es que usted está mal? Pero es que estamos en un estado social de derecho donde todos somos libres de someternos o no someternos a un tratamiento. Pero si, Y en a su usted culto, le si usted va a su culto y todas las semanas en el culto le dicen, usted está mal por ser homosexual, usted está mal por ser homosexual, usted está mal por ser homosexual, ¿hay o no libertad ahí? El problema es del culto. O sea, ¿cómo entrar a prohibir, Juan Pablo? Ahí acaba de abrir usted la puerta. Justamente. Uy, representante, es que tengo que ir con el compromiso de nuestros amigos de Bochica, porque si no, entra usted en unas aguas bastante complejas. Porque entonces, cuando el culto se equivoca al decirle a la persona homosexual, usted está mal. Por eso yo les dije que yo no represento ninguna iglesia. Claro. Yo represento los colombianos, y los colombianos hay unas libertades y unos derechos establecidos constitucionalmente, y yo constitucionalmente determinaré si me quiero someter o no me quiero someter a un tratamiento. Pero en el caso específico, yo no voy a ningún culto, no hago parte de ningún culto. Y quiero someterme a un tratamiento, porque no voy a poder someterme. Pues ahí ¿Por qué le está voy a decir al médico que tiene todos los argumentos? No, usted no lo puede hacer. Sí, Que porque un culto abusa de él, entonces denuncie el del culto. Pues entonces bien. denuncie la persona que lo está maltratando. Sí, ahí está servida la polémica, Juan Pablo. Pero totalmente, porque El- ahí entramos también en un asunto de libertad religiosa. Sí, pero Representante, gracias. muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseo una buena tarde. Gracias. Juan Pablo, Andrea, con mucho gusto y mucho cariño. Un abrazo Muy para gentil. todos los oyentes. Separador, y vamos con Bochica.